Señor te bendiga, hermano y hermana, en esta hora. Yo creo que estamos felices y contentos todos de poder volver a conectarnos nuevamente de las redes sociales. Estamos en verdad teniendo un tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor, tanto ustedes como nosotros acá de la Iglesia de Transformación Espiritual Primitiva del Puerto San José. Estamos muy alegres y muy contentos al llegar a sus vidas. Los bendecimos en verdad de gran manera. Estamos orando por todos ustedes, estamos pidiéndole a Dios que sea Él el que los bendiga día a día. Estamos ya en nuestra cuarta semana de ayuno y oración. De estos 40 días de ayuno estamos desde la iglesia orando fervientemente por todos ustedes para que Dios nos aparte de este virus maligno que anda, ¿verdad? Entonces creo que Dios nos puede sacar adelante con todo esto y poder entrar a una nueva etapa cuando ya todo esto termine y entrar a adorar a Dios desde nuestro templo. Así que estamos hoy acá en nuestro templo, en el barrio Cerrito, en el Puerto San José, y hemos estado orando, nos estamos comunicando con los hermanos a través del Facebook, a través de las redes sociales, y estamos contentos de poder llegar a sus vidas, ¿verdad? Estamos ya entonces en esta cuarta semana que se llama La oración es fuente de poder. El día de ayer estuvimos viendo una oración, la oración que trae avivamiento, y este segundo día yo voy a compartirles ahora la oración nos aparta de lo malo. Quiero que me acompañen a hacer una oración primero y después vamos a entrar en materia de la palabra. Ore conmigo. Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar a través de las redes sociales, llegar a los hogares de mis hermanos y de mis hermanas. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que en este tiempo, Señor, vamos a aprender de tu palabra, Señor, y que tú nos vas a enseñar cada día a poder ser mejores cristianos y mejores hijos tuyos, Señor. Gracias por estos tiempos de enseñanza que podemos, Señor, aprender de tu palabra. Señor, bendigo a mis hermanos y declaro que en estos momentos ellos se ponen en comunión contigo a través de tu palabra, que vamos a aprender hoy, Señor, y que vamos a crecer espiritualmente, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a entrar entonces a materia de la palabra. Hoy está el tema, la oración nos aparta de lo malo, y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 13, verso 7. Acompáñenme. Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo le lanza una carta a los de Corintio, y ustedes ya saben la historia de Corintio en relación a que Corintio era un puerto en el cual había mucho pecado, y lo asemejamos mucho nosotros los pecadores de acá del puerto con nuestro puerto San José. ¿Por qué razón? Porque acá también hay mucha depravación en relación a todos los pecados que se cometen en el puerto San José. Hay muchas cosas que no van de la mano de Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos de cada día pues apartarnos de lo malo. Y Pablo le escribe una carta a los de Corinto. Ya había escrito la primera carta a los corintios, reprendiéndolos por los pecados que habían cometido, reprendiéndolos porque habían cosas erróneas que ellos estaban haciendo, aún siendo llamados hijos de Dios. Estaban cometiendo muchos pecados, y les manda las cartas a él para amonestarlos de tal manera para que ellos pues, en verdad puedan entender y apartarse de lo que estaban haciendo. Entonces ya había mandado la primera carta, incluso vemos cómo ellos habían pecado en sus vidas, incluso estaban tomando la Santa Cena, o estaban tomando la Cena del Señor indignamente, y lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo los amonesta con respecto a eso, porque ellos estaban haciendo una algarabía cuando era la hora de la Santa Cena. Otros estaban aprovechando a no comer en sus casas, sino que comer en la Santa Cena. Entonces estaban haciendo algo indebido. Entonces viene Pablo y los amonesta a través de 1 y 2 Corintios. Y esta última carta de 2 Corintios, ya en nuestro último capítulo, que es el versículo 13, Pablo le lanza una nueva amonestación y le lanza algo muy importante. En el versículo 7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Pablo estaba orando cada día para que los cristianos de Corintio en ese momento se apartaran de lo malo y dejaran las cosas malas que ellos estaban haciendo. Pero en el versículo 5, si usted me acompaña, retrocedemos un poquito. En el versículo 5 de 2 Corintios capítulo 13 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, y pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esto es muy importante. La palabra que utiliza Pablo acá en 2 Corintios 13, versículo 5, dice examinaos. Examinaos a vosotros mismos. Esta es una palabra muy importante
que lanza el apóstol Pablo hacia los corintios, porque nos llama, no solo a los de Corintios, sino a nosotros mismos, nos llama hoy en día que nos examinemos qué es lo que estamos haciendo. Y sabe, la oración a ti te ayuda a mantener una vida fuerte en Dios, y la oración te ayuda a mantener una relación con Dios. Lo decíamos ayer que la oración, al final de cuentas, es una comunicación que tenemos con Dios, es un diálogo que tenemos con Dios de dos vías. Yo hablo y Él me habla y yo hablo. Entonces nosotros tenemos una relación con Dios de dos vías, es un diálogo íntimo que tenemos con nuestro Padre Celestial. Entonces eso nos ayuda a la oración, a mantener una vida fuerte espiritualmente, y eso habíamos visto de las 4 cosas que hace la oración. Y la oración también, número 1, decíamos ayer que la oración nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando yo oro delante de Dios, yo aprendo a morir a mi propia carne. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. ¿Por qué dice Pablo eso en Gálatas 2:20? Porque nosotros debemos de aprender a sacrificar nuestra carne en cada momento. Entonces, en el momento de la oración, lo que yo hago es ir muriendo a mi propia carne, ir muriendo a mí mismo, porque nosotros en nuestro corazón estamos dañados. A través del pecado original de Adán y Eva, que ellos desobedecieron a Dios en lo que estaban haciendo, ese pecado lo que nos trajo a nosotros vivir en una carne, vivir en una vida de pecados, y todos nacemos en pecado. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, pues nació a través de la santidad. Él nació a través de que el Espíritu Santo logró que María lograra quedarse embarazada. Y entonces Él fue el único que en verdad, Él nació sin pecado, porque Él no nació de hombre y mujer directamente, sino que nació concebido por el Espíritu Santo. Entonces, en cambio, nosotros como seres humanos que somos, vivimos a través de la maldición del pecado, y por eso todos los días nosotros tenemos que ir muriendo a nosotros mismos, y lo hacemos y vamos muriendo a nuestra carne a través de la oración. Nosotros cuando oramos estamos muriendo a nosotros mismos, porque a la carne no le gusta orar. Dedíquese usted tiempo a la oración por unos 5 o 10 minutos en su casa, y le va a entrar sueño, le va a entrar el cansancio a su vida, sus ojos se van a empezar a cansar, y su cuerpo va a empezar a cansarse de tal manera que va a querer dormir. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, porque nuestra carne y nosotros no quiere orar. Pero póngase usted a ver una serie de Netflix por más de 1 hora, pasamos 2 o 3 horas viendo una serie completa hasta que la terminamos, pero en la oración nos es difícil orar, porque estamos en una carne. Entonces debemos de aprender todos los días a orar, y al ir orando vamos muriendo en nosotros mismos a las cosas malas que tenemos en nuestro corazón. Yo le quiero hablar de unas cosas muy importantes, que nosotros tenemos que cambiar lo que hay dentro de nosotros para apartarnos de lo malo. La oración nos va a apartar de lo malo, pero si nosotros tenemos un corazón dañado y no oramos, entonces vamos a seguir viviendo una vida apartada de Dios. Mire, vaya conmigo a Proverbios 6:12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. 14. Proverbios 6:14 dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Hablando del hombre malo, el versículo 12 decía: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Y el versículo 14 nos decía: perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Y también ahí en el versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y el versículo 18 puntual: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, el corazón malo, nosotros tenemos un corazón dañino por la perversidad que hay en nuestras vidas a través del pecado que se cometió a través de Adán y Eva. Tenemos un corazón malo, y hay que entenderlo, tenemos un corazón malo. Y vamos a ver ahí en Proverbios, que regresemos vamos adelante unos capítulos, el 11. Proverbios me habla un montón sobre el corazón, pero no quiero abarcar mucho en esto, sino que quiero ser puntual en Proverbios 11:20. Dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Aquí dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón.
Y es que es necesario que nosotros nos examinemos, como decía 2 Corintios 13:5, examinarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos corazones malos dentro de nuestras vidas. Tenemos un corazón perverso. Somos más propensos a cometer el mal que a cometer el bien. Somos rápidos a correr hacia el mal. Desde muy pequeños tenemos una vida nosotros de tener un corazón perverso, pero aquí debemos, por eso Pablo decía en 2 Corintios 13:5, decía, examinaos. Porque nosotros podemos orar, pero muchas veces nuestro corazón está apartado del bien. Está apartado de hacer las cosas bien. Y por eso muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Porque tenemos un corazón que no lo examinamos delante de Dios y no lo rendimos delante de Dios. A veces nosotros en nuestro corazón todavía hay cosas malas que no sacamos, todavía queremos vengarnos, todavía hay odio, todavía hay rencor, hay amargura, hay pecados ocultos que no hemos declarado delante de Dios y hay muchas cosas malas que tenemos en nuestro corazón que debemos de irlo limpiando cada día. Aquí me decía el versículo 20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, pero dice, mas los perfectos de camino les son agradables. Usted y yo tenemos que caminar en caminos perfectos delante de Dios. ¿Vamos a vivir una vida de que tenemos que ir todos los días muriendo en la carne? Claro que sí, todos los días tenemos que ir muriendo en la carne y todos los días tenemos que sacrificar nuestra carne. Tenemos que sacrificar lo que estamos nosotros como personas e ir muriendo a nosotros mismos e ir naciendo al Espíritu. Dejar que el Espíritu nazca en nuestras vidas. Pero eso lo vamos a lograr todos los días a través de examinar qué hay en nuestras vidas. Pablo les dijo, examinaos unos a nosotros. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo en 2 Corintios 13. Porque es necesario, hermanos, que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ir examinándonos cada día cómo estamos delante de Dios. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tenemos que salir probados delante de Dios. ¿Cómo estoy yo viviendo delante de Dios? ¿Y mi oración está siendo contestada o no está siendo contestada? Cuando mi oración no es contestada es porque todavía hay cosas dentro de mí que debo de renunciar. Y mire, yo le voy a dar algo muy importante. Salmos capítulo 66, verso 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. David le está hablando. Recuérdense que hablábamos la semana pasada de los pecados no confesados, cómo el pecado dentro de David lo fue consumiendo a tal punto que él sentía que sus huesos estaban secando por dentro. Y aquí me dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea que si yo hubiera caminado en caminos de iniquidad en esta tierra, el Señor no me habría escuchado. Entonces las oraciones de nosotros no son escuchadas muchas veces. ¿Por qué? Porque todavía hay iniquidad en nuestro corazón. Todavía hay cosas malas que tenemos que ir renunciando. David, a pesar de todo lo malo que fue delante de Dios, la Biblia me enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tan increíble es esto de que él, a pesar de que pecó muchas veces, él se apartó del pecado y nunca volvió a pecar de la misma manera. David es un claro ejemplo en nuestras vidas de que nosotros podemos apartarnos del pecado y correr tras la santidad de Dios. David no lo vimos cometiendo 2 veces el mismo pecado. David se apartó del pecado. Por eso la Biblia nos enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él se examinaba dentro de sí mismo y se apartaba del mal. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Apartarnos del mal, examinarnos en nosotros. Aquí dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Porque Dios no va a escuchar oraciones que no vayan conforme a su corazón. Porque Dios es un Dios misericordioso. Dios no nos ha pagado a nosotros lo malo que hemos hecho. Porque la paga del pecado es la muerte. Aún así Dios ha tenido misericordia. Entonces yo tengo que tener un corazón misericordioso también. Santiago capítulo 4, verso 3. Dice entonces Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay gente que muchas veces, a mí me ha pasado, yo he pasado tiempo orando y no tengo una respuesta delante de Dios, porque muchas veces hay cosas dentro de mí que estamos pidiendo mal. Hay muchas cosas que hay dentro de nuestro corazón que estamos yendo no en el camino correcto que debemos de ir nosotros. Entonces a veces pedimos y pedimos mal, porque a veces pedimos para nuestros propios deleites. Entonces nosotros debemos de alinear nuestro corazón al corazón de Dios para poder recibir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo les decía a ustedes la semana pasada con respecto a la oración, cuando nosotros tenemos fe en Dios
y alineamos nuestra fe con lo que está en la palabra de Dios, yo puedo pedir cualquier cosa conforme a la palabra de Dios, y cualquier cosa que yo pida se me va a conceder, porque estoy orando conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi voluntad. Eso es muy importante. Entonces nosotros muchas veces no recibimos porque pedimos mal, porque hay cosas malas en nuestro corazón que tenemos que ir examinándonos día a día, según como decía Pablo a los Corintios, examinados, probarnos nosotros mismos. Debemos de probarnos a nosotros qué tan buenos somos, qué tan buenos hijos de Dios somos nosotros. Todos los días debemos de probarnos a nosotros mismos. Ahora, nuestras oraciones no son contestadas por esa razón. Mire que dice Isaías capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tremendo eso, hermanos. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír, porque el pecado en nuestras vidas nos aparta de Dios. Por eso decía Hebreos de que busquemos la santidad sin la cual nadie verá a Dios, porque Dios no puede escuchar a una persona que vive en pecado. Por eso es necesario que cuando yo llegue a Dios, primero lo que debo de hacer es arrepentirme de mis pecados, porque Dios no va a escuchar a aquella persona que anda en pecado. Debemos pedirle perdón a Dios, porque Dios es misericordioso, que Él mandó a su Hijo Jesucristo a que nosotros podamos reconciliarnos con Dios y tener nosotros algo para poderle pedir perdón a Dios. Y la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado que hayamos cometido. Entonces, nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros caminamos en maldad, en nuestros corazones estamos haciendo las cosas contrarias a como Dios las está pidiendo. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de examinarnos a nosotros mismos. La oración te va a ayudar a caminar en cosas buenas. La oración te va a ayudar a apartarte de lo malo, pero es cuando nosotros oramos. Cuando no, nuestro corazón lleno de maldad se va a reflejar a través de las cosas malas que nosotros hacemos. Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oiga qué tremendo. Nuevamente acá dice, y muy puntual, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando usted y yo somos temerosos de Dios, tenemos el temor de obedecer a Dios y el temor de no pecar, el temor de alejarnos del pecado. Cuando yo tengo temor a Dios, yo busco la manera de apartarme del pecado y me pongo a buscar la santidad con Dios. Por eso decía Hebreos, buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios, porque Dios no va a escuchar al pecador. Aquí dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si yo me arrepiento delante de Dios, le digo, Dios, perdóname por mis pecados que he cometido, Dios te va a brindar el perdón de pecados y te va a escuchar, porque tu corazón y tus pecados han sido limpiados. Y lo más importante también es el que hace su voluntad. Tenemos que caminar haciendo la voluntad de Dios. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Qué terrible y qué tremendo es esto, hermano, porque dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hablemos nosotros entonces, cuando nosotros oramos y no pasa nada, es porque hay algo malo en nuestro corazón. Hay algo malo en nuestro corazón. Y por eso decía 2 Corintios que debemos de examinarnos a nosotros mismos. Porque aunque multipliquéis, dice acá Isaías 1:15, dice, aunque asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Porque muchas veces oramos, pero nada pasa. Es porque algo malo hay en nuestro corazón. Y por eso debemos de examinarnos nosotros mismos en nuestro corazón y ser aprobados delante de Dios. Tenemos que pasar como el oro por el horno de fuego para salir aprobados y salir puros delante de Dios. Termino con esto. Mateo capítulo 26, verso 41. En 2 Corintios 13, 7 decía que que Pablo oraba para que se apartaran de las cosas malas, para que no hiciéramos las cosas malas.
Y la oración, al final de cuentas, sí va a hacer que nosotros en verdad no hagamos las cosas malas y nos apartemos del mal. Por eso es necesario que nosotros muramos a nuestra carne todos los días a través de la oración. Porque cuando yo oro delante de Dios, cuando yo busco la presencia de Dios, lo que estoy haciendo es morir a mí mismo. Me estoy enfocando en hacer la voluntad de Dios. Entonces es necesario que yo muera a mí mismo a través de mi carne. ¿A través de qué? De la oración. Cuando yo me postro delante de Dios, cuando yo empiezo una vida de oración, empiezo a morir a mí mismo, muero a mí mismo y voy a estar siendo examinado por Dios. Mi corazón va a estar siendo examinado y mi corazón va a estar siendo limpiado. Y mi carne va a ir muriendo todos los días, constantemente. Por eso es necesario que nosotros oremos. Porque la oración lo que nos va a hacer a nosotros es que nos apartemos del pecado. Porque cuando uno anda en pecado, anda en cosas malas. Y cosas malas le suceden a uno cuando uno peca. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces cuando yo muero a mi carne, yo resucito al espíritu. Y mi espíritu me va guiando a hacer la voluntad de Dios, a caminar en la voluntad de Dios. Por eso Jesús les dice en Mateo capítulo 26, verso 41 acá. Le leo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les está explicando acá a sus discípulos, está diciendo algo muy importante, que es para ti y para mí. Jesús les dice a sus discípulos acá, recuerden que Jesús había ido a orar y había estado orando por un tiempo allá. Se levanta y va a ver a sus discípulos y los discípulos están durmiendo. Y les dice, no podéis haber orado conmigo ni siquiera una hora. Y le dice aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. Nosotros caemos en tentación muchas veces porque no oramos. Simple y sencillo, no hay que nosotros buscarle tantas cosas a esto, porque nosotros entendemos que cuando no oramos somos propensos a pecar. Simple. Cuando yo no vivo una vida de oración, estoy propenso a caer en pecado. Y yo les decía la semana pasada, no debemos de culpar a nadie por nuestros pecados, somos nosotros los mismos culpables por pecar. Porque acá dice en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Nosotros caemos en pecado, ¿por qué razón? Porque hemos dejado de orar. Por eso Pablo le decía en 2 Corintios capítulo 13, verso 7, algo muy importante. Les decía acá en el versículo, y oramos a Dios para que ninguna cosa mala hagáis. Porque la oración nos va a apartar a nosotros de lo malo. Es por medio de la oración que nosotros nos apartamos de hacer las cosas mal. Nos apartamos del pecado. Si nosotros vivimos una vida de oración, nos apartamos del pecado. La oración va a hacer que yo me aparte de hacer las cosas malas. Velad y orad para que no entréis en tentación. La carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere vivir una oración, pero tu carne es débil. Por eso cuando oras te entra sueño, aburrimiento, decaimiento, cansancio. ¿Por qué? Porque la carne es débil en la oración. Pero si tu espíritu está fuerte, vas a orar y no va a haber pecado en tu vida. Apartémonos del mal a través de la oración. Que tu oración constante todos los días te aparte de hacer las cosas malas. Te aparte de lo malo. ¿Quieres tú ser apartado de este virus que anda? Aprende a orar constantemente. Aprende a examinarte y que tu corazón salga limpio delante de Dios. Examinémonos todos los días. Todos los días es bueno examinarnos porque hay cosas malas que hacemos. A veces nos enojamos, a veces nos airamos, a veces hay orgullo, a veces hay rencor, a veces hay amargura en nuestros corazones. Y debemos de examinarnos todos los días. ¿Para qué? Para salir aprobados delante de Dios. Es necesario que nos examinemos delante de Dios y oremos. Ore, hermano, ore constantemente. Porque al orar lo que estamos haciendo es morir a nuestra carne, y en el momento de la oración vamos a ser apartados de las cosas malas. Vamos a aprender a no pecar. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos has dado, en el cual hemos estado, Señor, aprendiendo tu palabra. Gracias porque queremos, Señor, aprender a orar, a ser personas de oración constantemente. Ayúdanos a examinar nuestro corazón delante de ti todo el tiempo, Señor, y que nos apartemos de las cosas malas en nuestros corazones. Nos rendimos delante de ti, Señor, soberano Dios todopoderoso,
para que seas tú el que nos limpies de cosas malas. Señor, queremos ser aprobados delante de ti. Enséñanos a que cada día, Señor, nos metamos más en oración para salir aprobados, Señor, y que nuestro espíritu esté vivo, Señor, esté vivificante todos los días y esté fuerte, Señor, para que nuestra carne no nos gobierne, sino que nuestro espíritu sea el que gobierne nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos, que si ellos están dispuestos a tener una vida de oración, Señor, tú les concedas, Señor, el anhelo para orar, que les concedas el deseo de estar orando todos los días, Padre. Enséñanos a orar cada momento. No nos dejes que nos apartemos, Señor, de la oración, sino que nos enfoquemos todos los días a orar. No permite, Señor, que nos vayamos a dormir sin orar. No permite que nos levantemos y no vayamos a nuestro lugar secreto de oración a orar contigo, Señor. Enséñanos cada día a orar para apartarnos de las cosas malas, Padre. Señor, y en medio de esta pandemia que estamos viviendo, enséñanos a orar para que nos apartemos de no caer, Señor, en este virus maligno que anda. Aparta de nuestras vidas, Señor, este mal, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguno, Señor, ha sido infectado con el virus del coronavirus o del COVID-19, yo oro en el nombre de Jesús y desato sanidad sobre sus vidas ahora mismo, en la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús hablamos sanidad, enviamos tu palabra, Señor, a la vida de mis hermanos que han estado con quebrantos de salud, con gripes, con dolor de cuerpo, Señor, con dolor de cabeza, cualquier cosa, síntomas que son contrarias a tu voluntad, Señor. Yo ahora lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro sanidad sobre los cuerpos de mis hermanos y de mis hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaro que nuestras vidas, Señor, se fortalece en ti, Señor, en nuestra oración cada día, Padre. Oye nuestras oraciones, limpia nuestros pecados, Señor, limpia nuestros corazones y que vivamos una vida de santidad delante de ti. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y declaro, Señor, que tu bendición está sobre ellos y que tu espíritu nunca se aparta de sus vidas. Yo bendigo sus hogares, bendigo sus familias, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus hijas, Señor, sus papás, sus mamás, todo lo que en ellos estén, Señor, a su alrededor, los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Nos estamos viendo el día de mañana en la siguiente entrega. Bendecimos, siga orando por nosotros, los pastores. Estamos trabajando para llevarle a usted la palabra del Señor. Los bendecimos. Dios te bendiga.